Aureola del Sol. Ella es de México. Aureola es consultora política en comunicación de gobierno y campañas electorales, con especialidad en el diseño de estrategias de política en Internet. Ha desarrollado proyectos en México y Latinoamérica. En los últimos 5 años ha colaborado en la campaña presidencial de Ecuador en 2017, las regionales de Colombia 2017-2019 y en las de México en 2015, 2018 y en la elección interna del PRI en 2019. Sus estudios de periodismo le enseñaron a contar historias y ahora te enseña a que cuentes las suyas en redes sociales. Forma parte de la clase 2019 que otorga la revista The Washington Compol a los 100 consultores más influyentes. Nominada por los REIT Latino del 2019 como consultora revelación y al mejor manejo de redes sociales en una campaña electoral en la que obtuvo el segundo lugar y fue reconocida como una de las 30 consultoras más importantes del 2020 que otorga a la COP. Muchísimas gracias, qué gusto volver a saludarte y qué gusto y qué honor de verdad poder compartir este espacio con todas y con todos. Ya lo he dicho en múltiples ocasiones, me encanta y reconozco muchísimo y valoro también y pondero estos ejercicios de profesionalización que ustedes están haciendo y principalmente porque se trata de un tema de mujeres. Y aunque ahora que hablabas un poquito de lo que hago, fíjate que también algo que me gusta muchísimo hacer y porque además formo parte de una asociación internacional que se llama Mujeres de la Política, he tenido la fortuna y la oportunidad de colaborar con muchísimas candidatas y en muchísimos casos ha sido pro bono. ¿Por qué? Porque nos interesa potenciar la labor que se está haciendo, destruir paradigmas de los cuales ustedes han estado hablando acá y pues hacer que las mujeres ganemos cada vez más espacios. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Bienvenida, Aureola. Entonces, vas a poner voy a compartir pantalla. Claro. Un segundito. Listo, ya me pueden ver, ¿verdad? Sí, perfecto. Te dejamos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué el poder digital de las causas femeninas? Analizando un poco lo que se viene haciendo y la destacada labor que muchas de mis compañeras consultoras vienen haciendo, y de verdad que me puse a pensar, ¿qué podemos hacer nosotras o qué les voy a llevar a este congreso? Quienes me conocen saben que trabajo el tema de comunicación digital y que hago tácticas comunicacionales en las campañas políticas o en comunicación de gobierno. Y he visto, evidentemente, como nos hemos podido dar cuenta prácticamente todas las personas que tenemos acceso a los medios digitales, que cada vez crece muchísimo más el poder de estos medios. ¿Cuáles fueron las grandes lecciones que nos ha dejado esta pandemia en la que aún nos encontramos inmersos e inmersas? Pues ha sido justamente este poder que tienen los medios digitales. El hecho de que cada vez tenemos que hacer uso de estas herramientas para poder posicionar y hacer llegar nuestros mensajes. Y en materia de las causas que nos mueven, las causas para la agenda femenina, las causas que deben tener las candidatas, las líderes políticas, cómo podemos usar este poder y cómo podemos lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Indudablemente, el mundo digital se ha convertido en una de las mejores alternativas para potenciar nuestras causas, nuestra agenda, para visibilizar nuestros temas, a veces de manera inconsciente, pero han estado ahí. Uno de los medios más importantes para eso es Twitter, indudablemente, para hacer este activismo. Y las mujeres literalmente también hemos tomado las redes sociales como una poderosa arma, como una gran arma que tenemos ahí a nuestro alcance y que incluso muchísimos gobiernos no lo han esperado. Se han topado de pronto con este activismo de las mujeres para posicionar nuestros temas, para hacer visible lo que está ocurriendo en todo el mundo. No obstante, coincidimos en temas de agenda, pero ¿qué nos ha faltado o qué nos hace falta? En muchos casos. ¿Alguien cree, sabe o piensa qué nos ha hecho falta para
poder avanzar más o para poder avanzar de una manera más rápida o que para que a lo mejor un tema sea tocado en la agenda legislativa o que sea considerado una política pública. ¿Qué creen que nos haya faltado? Pues nos ha faltado la organización. ¿En qué creen ustedes que basó la fuerza de su ejército Napoleón? Pues justamente en la organización que tenía este ejército, en esta organización interna, en los hábitos de este gran ejército y en la confianza en cada uno de los integrantes, de sus integrantes. Sin duda, si nosotros y nosotras no trabajamos de manera planeada, organizada, quizá podamos ver un boom en digital, un boom de algún tema, una tendencia, pero sin duda también difícilmente podamos lograr avanzar de una manera articulada. Y entonces, justamente para eso nos sirven las herramientas digitales y por eso debemos aprender a conocerlas, a trabajar con estrategia y a posicionar estos temas, ya sea para campañas políticas, ya sea para posicionar a alguna líder en la cual veamos un gran potencial para ser una candidata, o cuando ya esté en el poder, cómo debe de trabajar por la agenda femenina. ¿Qué pasa muchísimas veces? Que de pronto, por los temas de paridad, que no es la ocasión para que yo toque ese tema, pero que seguramente se ha discutido aquí, con el tema de la paridad, ¿qué pasa? La mayoría de los países ya incluye una ley de paridad, cuotas de género. En el caso de México, desde el año 2018 existe una ley que permite que el 50% de las candidaturas sean asignadas para mujeres. Incluso desde hace 3 años se hablaba con muchísimo orgullo y se cacareaba que México tenía un Congreso paritario, que los legisladores eran paritarios. No obstante, bueno, los números indicaban eso. Sin embargo, cuando tocaba ver quiénes estaban al frente de las comisiones, de los grupos parlamentarios, de temas de interés y de mucha importancia, nos dábamos cuenta que la ley de paridad o estas llamadas cuotas de género, pues siguen siendo una simulación. ¿Por qué? Porque en los cargos importantes, en las mesas directivas, seguía habiendo mayoritariamente hombres. El día de hoy en México se estrena el Congreso Federal. 500 diputados y diputadas forman parte de este Congreso y absolutamente todos los líderes de las bancadas de los partidos son varones. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es la dificultad? Y por eso es importante que movamos nuestras causas, que necesitamos a más mujeres preparadas para que una vez que lleguen al poder puedan mover estas causas, puedan hacer leyes, puedan generar políticas públicas y puedan abrirle las puertas a muchísimas más mujeres. Porque es importante tener y definir una causa. Incluso para cualquier campaña política, para cualquier movimiento que queramos destacar y ponderar, necesitamos definir nuestras causas. ¿Ustedes saben cuál es su causa o han definido su causa? Quien quiera ser candidata o candidato ha definido su causa, sabe cuál es aquel movimiento que va a estar activándolo en la agenda, que lo va a estar posicionando, que va a estar trabajando a favor de esa causa y de obtener beneficios para esa causa. ¿Lo saben? Los medios digitales, como les decía, son una poderosísima arma que tiene la ciudadanía para visibilizar, denunciar y hacer activismo. Si ustedes se fijan y ponen un poquito de atención en esta imagen que tengo ahora en pantalla, van a ver que, bueno, es una imagen de un teléfono celular con una fotografía. Ahí que podemos ver, estamos viendo a una chica colocando un ramo de flores. ¿En dónde? ¿De qué se trata esta imagen? Para el pasado movimiento del 8 de marzo aquí en México, como siempre y como cada año, las mujeres decidieron salir a manifestarse. Días antes del 8 de marzo estaba en la agenda pública el tema de un candidato del partido de gobierno del partido Morena que estaba postulando a un líder político que tenía y enfrentaba acusaciones por violación. Las mujeres se organizaron y crearon el hashtag un violador no será gobernador. Y empezaron a marchar días antes hacia Palacio Nacional. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno fue poner unas enormes vallas para impedir el acceso de las mujeres. Y las mujeres contestaron de esta manera, colocando flores y mensajes para recordar a aquellas
mujeres que habían perdido la vida, que habían sido desaparecidas, que habían sido violentadas, y para poner mensajes contundentes también en Palacio Nacional. Esto fue un tema que estuvo en la agenda digital, y no solamente digital, sino de ahí brincó a los medios tradicionales y estuvo en la agenda de absolutamente todo el país más de 15 días. Entonces, es posible que podamos mover estas causas a través de los medios digitales. Se ha construido indudablemente una agenda femenina en las redes sociales con este gran poder digital que tienen los medios y las redes sociales. Por ejemplo, en este momento podemos hablar de que en Facebook se encuentran activas más de 2.500 millones de cuentas al mes. En Instagram, más de 1.000 millones de cuentas. En Twitter, más de 339 millones de cuentas. En LinkedIn, más de 663 millones de cuentas. Y TikTok, por ejemplo, tiene más de 880 millones de cuentas. Ustedes se dan cuenta de este gran poder que tenemos aquí y cómo lo estamos utilizando. ¿Somos conscientes verdaderamente de este poder? A veces hay quien sí, pero sin duda habemos también otros sectores o otras personas o otros segmentos que todavía no alcanzan a entender todo el poder que tenemos delante por medio de los medios digitales. Y por si fuera poco, también vivimos en una era polarizada completamente, con información impulsada, con debate y discursos de odio en redes sociales. Muchos de los cuales se centran hacia las mujeres. Hay mensajes que promueven odio y división entre buenos y malos, héroes y villanos. ¿De qué lado estás tú? Por ejemplo, aquí en México, cuando hace una semana hubo un tema que se viralizó de una persona que se considera no binaria, en cuyo video se difundió que ella se pone a llorar porque la llaman compañera y no compañere. Se armó un debate literal en redes sociales respecto al lenguaje incluyente. ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Qué si exageró? ¿Qué si no exageró? Pero sin lugar a dudas, lo más lamentable fue los mensajes de odio hacia esta persona, que generalmente se dan en las redes sociales. ¿Por qué vienen estos mensajes de odio? Muchas veces surgen de manera natural, pero también otras veces, y en gran medida y en gran porcentaje, surge de conversación impulsada. En este momento es difícil a veces medir qué porcentaje de la conversación digital es real. ¿Por qué? Porque muchas conversaciones están infladas por bots y ejércitos de activistas. Estos ejércitos muchas veces son personas reales, personas comunes y corrientes, pero que tienen una tarea: inflar conversaciones. Hay varios tipos de bots. Esto lo vamos a ver rapidito, pero para que tengan una idea. Hay los bots de seguimiento que le ayudan a ganar encuestas en redes sociales, a dar reproducciones en videos, comentarios, reacciones, etcétera. Bots automatizados, que son para defensa y ataque. Bots de tendencia que inflan las conversaciones y generan también tendencias. Además de todo lo que sucede de manera real y de manera genuina por gente que toma como suyo un tema porque le interesa y porque se identifica con esa causa. Las mujeres que escriben o que escribimos en las redes sociales por alguna causa y se posicionan, están literalmente transgrediendo la marginalidad y la negación de las mujeres a lo largo de la historia. Esta ha sido la razón por la cual también se genera mucha polarización, mucha división. No sé si ustedes han notado que cuando hay una marcha feminista, ¿qué sucede? Son estos, son aquellos, son lo otro, empiezan los insultos y hay una polarización de este lado, las que apoyan o quienes apoyan la causa, y de este lado, quienes no están de acuerdo, quienes no están conformes o que simplemente también surgen de esa conversación inflada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no conviene a una institución en un momento dado hacer eso. Les voy a poner un ejemplo muy, muy rápido para cuando se anuncia que Kamala Harris iba a ser la vicepresidenta de los Estados Unidos. A mí me pareció correcto escribir un tuit en donde yo decía que era la vicepresidenta hablando con un lenguaje incluyente. Entonces yo puse palabras más, palabras menos, que lo correcto era, en el caso de una mujer, decir presidenta sin importar lo que dijera
la RAE. Bueno, me tundieron en Twitter, algunos me dijeron que era una aberración para la Real Academia de la Lengua, en fin, tuve de todo, pero no obstante, cuando tú eres consciente y tomas una causa como tuya, también debes ser consciente que todo eso va a venir, que todo eso va a haber y hay que aguantar vara. Pero hoy no vamos a hablar tampoco del lenguaje incluyente. Las redes sociales se han convertido en una arena también salvaje de violencia y de odio hacia las mujeres. ¿En qué medida? Fíjense que, bueno, la violencia política de género es una de las más recurrentes en medios digitales, principalmente cuando van a arrancar campañas políticas. Cuando se da a conocer que una mujer, X mujer, ha sido postulada para un cargo, empieza luego una campaña de desprestigio, o se empieza a hablar mal de esa mujer, o se empieza a cuestionar su capacidad, se empieza a hablar en términos de menospreciar lo que ella ha hecho, a cuestionar de por qué va a dejar a su familia y se va a ir a hacer política, en fin, cuál es la ropa que trae puesta, la marca que trae puesta, el bolso que trae puesto. No se ponen a ver sus capacidades ni su trayectoria ni cuáles son los resultados y el legado que esta mujer ha tenido y por lo ha sido postulada para un cargo o para una candidatura. No, absolutamente eso se deja por un lado y principalmente surge en los medios digitales. Internet de verdad que facilita la creación de estos perfiles falsos para atacar detrás del anonimato principalmente a las mujeres. En Internet, como les decía, son más severos esos ataques hacia el género femenino cuando se ingresa a la política. Y por aquí les tengo algunos de los datos más recientes respecto a cómo se está dando la violencia y cuáles son los medios principales en donde se está generando. En Facebook es la principal red social en donde surgen todo este tipo de comentarios o de este tipo de denostación y violencia hacia las mujeres en un 52%, de ahí Twitter en un 39% y podemos ir desglosando también en YouTube, por WhatsApp, por correo electrónico y por todos los medios que ustedes se puedan imaginar y también en qué medida en cuanto a hacer uso de imágenes íntimas sin consentimiento de la otra persona, a inventar, a falsificar información, en fin, de muchas maneras se está haciendo esto. Sin embargo, con el poder digital se ha visibilizado nuestra agenda femenina. Hay muchos temas que gracias al poder de los medios digitales hemos podido colocar en la agenda y aquí tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos es el movimiento Ni Una Menos que surgió en la Argentina hace algunos años. Argentina se unió el sábado en un nuevo grito contra la violencia machista. Una multitud participó de una marcha convocada por el movimiento Ni Una Menos, al cumplirse 3 años de la primera gran manifestación que pidió el fin de los femicidios. Basta de matarnos, basta de discriminarnos por ser mujeres, queremos ser libres, libres, no valientes, queremos vivir tranquilas, basta de acoso, basta de femicidios, basta. En un documento leído en Plaza de Mayo, denunciaron la complicidad estatal y reclamaron prevención y cuidado. Según cifras del Consejo Nacional de las Mujeres, aumentó un 55% la cantidad de mujeres que pidieron ayuda telefónica por primera vez, pero las víctimas aseguran que su vulnerabilidad crece tras denunciar a los agresores. El Congreso aprobó la semana pasada una ley para suspender la responsabilidad parental de quienes cometan femicidios o abusen sexualmente de hijos e hijas, un reclamo de larga data de colectivos feministas. Un registro de la Corte Suprema de Justicia indica que en 2016 hubo 254 femicidios, mientras que según la ONG Mumalá, entre enero y abril hubo uno cada 25 horas. Bueno, este es uno de los casos que sin duda prácticamente todas lo conocemos, incluso los hashtags están referenciados en Twitter, incluso aparecen iconitos cuando ponemos ni una más ni una menos. Hemos logrado esto para visibilizar cuando hay algún tipo de violencia contra alguna mujer. El otro tema es justamente el que les comentaba hace un rato, el de ningún violador será gobernador. Yo no tengo por qué opinar en este caso.
Después de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio, actrices, intelectuales, escritoras y algunos hombres impulsaron el hashtag Ningún violador será gobernador. Con fotos en las que se aprecian los lemas Ningún violador será gobernador, Rompe el pacto o Ningún agresor en el poder, manifiestan su rechazo por la situación del candidato de Morena en Guerrero. Incluso consideran que el presidente cae en el llamado pacto patriarcal, al que colectivos como las Brujas del Mar definen como una alianza basada en la complicidad y el silencio, donde los hombres se protegen, legitiman y excusan sus actitudes y acciones misóginas, sexistas y homofóbicas. Al final digamos, este movimiento se logró tirar, por así decirlo, la candidatura de este líder político. No obstante, no se dio por este caso, se dio por otro tema. Se comenta tras bambalinas que no podía aceptar de manera pública el presidente de la República, que había sido justamente por la presión de los colectivos feministas y por toda esta ola de presión que hubo en todos los sectores del país. No obstante, el tema estuvo después, justo antes de la marcha del 8M, hasta prácticamente iniciadas las campañas electorales en el mes de abril, e incluso siguió. ¿Por qué? Porque se decía que iba en contra del pacto que había convocado el presidente de México de respeto hacia las mujeres y hacia la no violencia. Otro de los casos, que es uno de los que más me gusta, es el de Hazlo como niña, que ha sido importantísimo y que es a favor. ¿Para qué? Pues para hacernos sentir que el trabajo que nosotras estamos haciendo o que lo hagamos como niñas, como mujeres, es igual de importante e incluso a veces más importante que si lo hicieran los hombres. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it?
why can't run like a girl also mean win the race? Bueno, pues son campañas que se han logrado posicionar y así pudiéramos hablar de muchas más. Hacerlo como niña o hazlo como niña es una que personalmente me gusta mucho porque hacerlo como niña significa también que podemos hacer cosas grandes. Hay unas que encontré maravillosas como No me llames nena, que se hizo para denunciar el acoso callejero y muchísimas más. Por cada país pudiéramos hacer un recuento de todas estas campañas que se han logrado posicionar y estas causas que han logrado tener trascendencia en redes sociales. Sin duda, el activismo digital femenino es una herramienta de lucha contra las desigualdades y así lo han asumido y lo han hecho posible muchísimas mujeres alrededor del mundo. Aquí justamente cuando veía el cartel de mujeres poderosísimas que forman parte de este congreso, me sentía privilegiada por estar compartiendo este espacio con mujeres maravillosas que desde sus trincheras están haciendo cosas increíbles. Colegas de aquí en México, de Argentina, de Perú, de cualquier lugar del mundo que hacen de esto un espacio para que podamos visibilizar nuestros temas, ponerlos en la agenda y preparar y profesionalizar a muchísimas más mujeres. ¿Qué tienen que hacer las mujeres que ingresan a la arena política? Cuando yo les hablaba del tema de que aquí en México se hablaba y se cacareaba el Congreso de Paridad, tenemos una legislatura de la paridad, yo lo discutía con algunas de mis colegas como Edurne Ochoa, que es una activista increíble en este país y me decía, ahora es que no se puede permitir que sigan manipulando y usando a muchas de nuestras compañeras, a muchas de las líderes que están llegando al Congreso, al Senado, a ser presidentas municipales, a ser gobernadoras, porque aún existen líderes varones que quieren imponer la agenda, que quieren decirles cuáles son los temas que se van a estar discutiendo y muchísimas veces esos temas no tienen que ver con nuestras preocupaciones de este sector femenino que representamos más del 50% de la población, por lo menos aquí en México, incluso el padrón electoral está compuesto por el 52% de las mujeres y el 40% y el resto son varones. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la parte que nos corresponde una vez que entremos a la arena política o que estemos dentro de un cargo, además de abrir puertas e impulsar la participación de muchísimas más mujeres? Tenemos la gran oportunidad, la oportunidad única de liderar nuestras causas, de ponerlas en la agenda, de impulsarlas y trabajar para hacerlas realidad a través de políticas públicas, de iniciativas, de leyes, de normas, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden dar a conocer y sensibilizar también a otros públicos sobre la realidad social que tenemos y enfrentamos las mujeres, aunque nos digan, incluso aquí en México, nuestro presidente ya chole, cuando se estuvo cuestionando de que si de verdad usted va a dejar o va a permitir que este señor que enfrenta una acusación por violación sea candidato, y dijo el presidente, ya chole. Entonces, ya las mujeres, al menos aquí en México, los colectivos feministas, pues no lo ven ya no ven a este mandatario de la misma manera porque sienten que no es empático ni está cercano a las causas que nosotras tenemos. Y así sucede en muchos sectores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, empoderarnos de ese poder digital, así como nos empoderamos a lo mejor a través del discurso, a través de alguna actividad que tengamos, a través del trabajo que lideramos, también debemos empoderarnos de ese poder digital. Es decir, debemos empezar, 1, a organizarnos, como les planteaba hace rato, y 2, trabajar con planeación y estrategia por cada uno de esos temas. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer y tenemos que hacer? Definir nuestras causas. Es decir, hay que definir aquella causa y hacerla nuestra. Un ejemplo, mis causas, el feminismo por un lado y por otro lado también la reconexión digital hacia las personas. Yo hablo mucho de este tema, incluso quienes me conocen y si hay alguien que esté por acá que haya estado en otras charlas, yo hablo muchísimo del verdadero diálogo en la sociedad red. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente los medios digitales nos han acercado, pero también nos han alejado de las personas, porque vivimos inmersos en estos aparatitos. Entonces, así como yo tengo muy claras mis causas, seguramente muchas de ustedes las tienen claras.
pero hay algunas causas que a veces es difícil llevarlas a la mesa o a lo mejor es una causa muy personal. Entonces, cuando estamos en política debemos aprender a identificar cuál es esa causa que podemos liderar. Uno de los ejemplos que me gusta muchísimo mencionar es justamente la causa del presidente de la República de México, que él durante 18 años estuvo trabajando por la causa del combate a la corrupción. Tan la hizo suya, tan la posicionó, tan la llevó a medios, que ahora mismo, siendo presidente y siendo el mandatario de este país, todos los días tiene este tema en su agenda, en sus conferencias mañaneras, lo cual significa que él sigue marcando agenda, que él sigue estando presente todos los días en todos los medios. ¿Por qué? Porque lo ha sabido hacer. Entonces, después de definir nuestra causa, tenemos que organizarnos, accionarnos, es decir, identificar a nuestro grupo de trabajo o a los activistas que van a estar presentes con nosotros para ayudarnos, por un lado, a visibilizar los temas, pero por otro lado también a organizar bien. Si debo hacer una ley, ¿cómo voy a redactar esa ley? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para que esa ley llegue al Congreso local o al Congreso federal, o si tiene que ser ante el Senado, o si necesito el aval de la Presidencia de la República, o si necesito el aval de las organizaciones de mujeres? En fin, tengo que ver y verificar todo el proceso que esté detrás. Si estoy en una campaña política, ¿cómo voy a manejar esa causa? ¿Cómo la voy a comunicar a través de acciones o a través de mis propuestas de gobierno? Esa causa sin duda forma parte fundamental y es un pilar dentro de una campaña política, y cuando estoy en gobierno muchísimo más. Entonces, de eso se trata la organización y lo que debo de hacer. ¿Cuáles son, por ejemplo, las causas femeninas más comunes que están ahora discutiéndose? Quizás no todas estén teniendo el mismo éxito o el mismo nivel de debate o ya de reglamentación, pero están ahí, están visibles y casi todas las personas sabemos de qué se trata. Por ejemplo, la violencia de género, que creo que sigue siendo uno de los temas más graves y que necesita urgentemente acciones, planes, políticas públicas para poder frenar y erradicar la violencia de género. ¿Cómo tenemos que hacerle? La desigualdad laboral, ¿cómo podemos hacer para romper esos techos de cristal? ¿O cómo podemos visibilizar cuando una mujer rompe un techo de cristal? Cuando una mujer logra por primera vez algo. Siempre he compartido la tesis de que el día que dejemos de decir, el día que se rompa esa narrativa de que por primera vez una mujer ha hecho esto, ese día, sin duda, la historia de la sociedad habrá cambiado. Porque yo creo que ahorita es momento y que todas nos unimos y aplaudimos cuando se anuncia o se dice, por primera vez una mujer logró esto, por primera vez una mujer está haciendo lo otro, por primera vez. Pero esa desigualdad está latente y forma parte, sin duda, del quehacer y de la sociedad. El lenguaje incluyente que a muchos sigue incomodando, pero como diría mi amiga Edurne Ochoa, ¿y cuándo ha sido cómodo luchar por una causa? ¿Cuándo ha sido cómodo que alguien acepte que se debe cambiar algo? El lenguaje incluyente también está en la agenda, también llegará el momento en que la Real Academia Española diga, bueno, es momento que discutamos esto y que tengamos que modificarlo y evolucionar, porque el lenguaje también evoluciona. La legalización del aborto, nos guste o no, o estemos de un lado o del otro, es un tema que se tiene que discutir y hay países que también lo están discutiendo y que incluso ya ha sido aprobado en muchos lugares. No estoy poniéndome a favor ni en contra, simplemente digo que es un tema que está en la agenda y que debe seguir discutiéndose. Bueno, estos eran tan solo algunos ejemplos de cuáles pueden ser nuestras causas. Puede ser que de pronto, si se van a enfrentar en una campaña política, en una comunidad con ciertas características y ciertos problemas y que la investigación les haya arrojado, no sé, ciertos datos de preocupaciones y problemas muy focalizados, quizá de ahí ustedes se identifiquen con uno en particular y la puedan hacer suya. No necesariamente tienen que ser estas que yo les acabo de comentar, pero es importante que las sepan identificar, que sepan si se sienten cómodas con esa causa, si forma parte de sus valores y que no transgrede sus valores, sus ideales, su formación, su educación, y que sea algo que vaya a ayudar y que vaya a hacer un cambio social o un cambio en la vida de muchísimas personas. Y hay que preguntarnos
¿Qué tipo de activismo, de ciberactivismo es el que queremos hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar con nuestros equipos? Y respondernos al mismo tiempo si debemos seguir comunicándonos igual, porque a pesar de la importancia y el potencial que tienen los medios digitales, todavía hay muchísima gente que se resiste a usarlos, y no solo eso, sino que se resiste a utilizarlos de manera adecuada, es decir, con planeación, con estrategia, con investigación, con todo lo que conlleva una buena campaña de comunicación. Y la campaña de comunicación, recuerden, cuando estamos en campañas políticas o en comunicación institucional, la comunicación tiene que ser integral, y que de ahí se tiene que desdoblar para el resto o para las diferentes vertientes de nuestra comunicación. La comunicación interna, la comunicación digital, la comunicación para los medios tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Las tecnologías de la información potencian la visibilidad, la educación, y también nos dan un mayor alcance a nuestras causas. Es importantísimo, les decía, que una vez que nosotros hayamos definido todo esto, nuestra causa, que nos hayamos organizado, hay que convertirnos en activistas de esas mejores causas. Y hay que marcar agenda. ¿Cómo vamos a marcar agenda? Nos queda un minuto, perdón, te interrumpo, qué pena, te voy marcando tiempo. Los temas que impactan en el entorno, y hay que apoyar los proyectos difundiéndolos, porque cada pequeña acción puede hacer y generar sin duda una gran diferencia. Hay que buscar alianzas políticas más allá de las fronteras, y hay que aprender a escribir nuestra historia en las redes sociales y darle también el poder con nuestra voz a las que no las tienen. Es decir, también saber contar las historias de otras personas. Ya en la antesala de la conclusión de esta charla, terminar con esta grandiosa frase de esta gran mujer cuya historia es increíble. Como mujeres debemos defendernos a nosotras mismas, debemos defendernos unas a otras, debemos defender la justicia para todas. Ella es Michelle Obama, y bueno, de esta manera yo les doy las gracias. Fue un breve repaso de lo que podemos hacer con el poder digital a favor de las causas femeninas. Les agradezco muchísimo la atención, y nuevamente felicito a toda la organización por el gran esfuerzo que están haciendo, y porque sin duda están marcando un precedente en toda América Latina con este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias a todas y a todos.